Ahí está. Estamos. Perfecto. Entonces, bueno, damos la bienvenida a doctor Bodero, presidente del Consejo Regional Metropolitano. Le damos muchas gracias por estar acá. Así que lo dejamos a usted que siga con la presentación. Ok, buenas tardes a todos y todas, para no dejar a nadie fuera. Primero que todo, no me agradezcan a mí, yo les tengo que agradecer a ustedes el hecho de que participen en esto, que son actividades que está desarrollando nuestro Consejo Regional con miras a que mejoremos nuestra condición profesional. Bueno, me corresponde el altísimo agrado, honor, de presentar al abogado Alex Matute Jones, a quien lo he conocido un poco más en lo personal, para tratar el tema que vamos a ver hoy día, que son las diversas formas de organización de empresas como sociedades, estableciendo sus ventajas y desventajas. Hay un punto que es importante que creo que hay que considerarlo, la opinión de un abogado en estos temas, particularmente en la organización de empresas como sociedades, es muy relevante porque da las normas y los marcos jurídicos para que éstas se puedan establecer y uno puede a su vez recibir posteriormente la ayuda de los contadores, auditores y todos en términos de cómo funciona. Bueno, Alex Matute es un abogado, tiene, yo diría, no sé si tiene con o más de 20 años de experiencia profesional y ha trabajado tanto en el sector público como en el privado. Entre las actividades en las cuales se ha desempeñado entre el 2014 y 2018 lo hizo como fiscal de la Comisión Chilena del Cobre, Cochilco. Además de su grado universitario ha hecho una serie de cursos de posgrado, de manera que le dan a él una alta experiencia y conocimiento de lo que vamos a tratar hoy día. Tiene máster en Business Law, tiene magíster en Derecho de la Empresa, de la Universidad del Desarrollo, programas de alta dirección de ejecutivos de empresa, etcétera. O sea, pasaríamos la noche leyendo su currículum aquí, creo que es suficientemente amplio. Y él pertenece al grupo de abogados que están en Harold Correa y asociados, de manera que son el equipo que está en este momento asesorando a nuestro consejo, con el que hemos obtenido bastantes buenos resultados. Así que quiero dejar con ustedes a Alex para que inicie su charla y la realice, digamos, en la forma más libre posible, forma como él estime conveniente, para que esto resulte interesante. Y recordarle a todos los colegas que esto es una actividad que hay que aprovecharla bien, porque es lo que nos permite en el futuro cómo nos vamos a organizar nosotros individual y colectivamente como médicos veterinarios. Así que Alex, buenas noches, bienvenido y gracias por tu participación. Buenas tardes, muchas gracias Gustavo, muchas gracias al Colegio de Veterinarios por invitarme a participar de esta charla. Bueno, primero que todo, tal como dijo Gustavo, la idea de esto es un poquito transmitir la experiencia de uno, ya son más de 20 años dedicados a este tema, y siéntase con la libertad de interrumpirme y me van comentando algunos lo que han sido sus experiencias personales y cómo ustedes pueden mejorar la gestión en el día a día de su negocio. Esta presentación, o lo que queremos ver, son las distintas formas de organización de empresas. Pero la pregunta que uno se hace muchas veces, ¿para qué formar empresa? ¿Ah? Si hoy día yo puedo funcionar con mi nombre, con mi root personal, y eso lo puedo hacer, perfectamente lo puedo hacer. Por ejemplo, hoy día yo puedo tener un negocio, cualquiera sea el objeto, y el negocio puede llamarse Alex Matute Jones, y puede tener el root mío, el mismo root, y yo actuar en la vida del derecho como un empresario individual. Pero la pregunta que uno se hace, ¿esto es conveniente o no? Generalmente, cuando van pasando los años, uno va adquiriendo un cierto patrimonio que es importante resguardar. ¿Y por qué resguardar? Porque en virtud de lo dispuesto en el Código Civil,
artículo 1618, está el derecho de prenda general. ¿Y qué significa esto? Que cualquier acreedor que yo tenga puede ir en contra de mis bienes actuales o futuros, sean bienes muebles como un auto, o bien bienes inmuebles como sería una casa, una parcela, etc. Entonces, la idea de ir armando empresas apunta a diversificar, por un lado, el patrimonio y también a mitigar los riesgos. En Chile, ya permítame entrar brevemente a un barniz general de lo que es la legislación de nuestro país, están las personas jurídicas de derecho público y las personas jurídicas de derecho privado. Y en las personas jurídicas de derecho privado están las con o sin fines de lucro. Las personas jurídicas sin fines de lucro encontramos las corporaciones y fundaciones, y en las personas jurídicas con fines de lucro encontramos las sociedades, en las cuales hoy día nos vamos a concentrar. En Chile, usted puede armar una sociedad independientemente de la naturaleza jurídica que tenga. ¿Y esto por qué lo puede hacer? Porque está consagrado en la actual Constitución y también en una serie de tratados internacionales. Y hoy día, armar una sociedad en Chile forma parte de uno de los pilares de la actual Carta Fundamental, que es el orden público económico. Y este orden público económico tiene dos grandes pilares. Por un lado, está el derecho de propiedad. ¿Qué significa esto? Que ante cualquier privación, perturbación o amenaza al ejercicio legítimo de su derecho de propiedad, usted puede recurrir de protección o bien intentar cualquier acción legal. Y por otro lado está el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria al orden público, a la moral, a la seguridad nacional, y respetando siempre las leyes que lo regulan. Dicho lo anterior, de esta lámina ustedes pueden ver las formas más usuales de organización empresarial. Por un lado está la empresa unipersonal. Y como dije anteriormente, en la empresa unipersonal no hay separación de patrimonio, y por ende la responsabilidad es ilimitada. Es decir, yo respondo con todos mis bienes. A principios de los 2000 se dictó una ley en la cual se permitió crear una empresa individual de responsabilidad limitada. Es decir, yo como persona natural puedo separar patrimonios, tener un RUT distinto, y el evento de que yo caiga en algún incumplimiento como único dueño de la empresa individual de responsabilidad limitada, mi responsabilidad va a estar limitada al monto de esa respectiva empresa. ¿Y por qué se crea la empresa individual de responsabilidad limitada? Porque antiguamente en Chile solamente estaban las sociedades, y las sociedades requería a lo menos 2 personas para su constitución. Y en la práctica pasaba que quien quería hacer empresa muchas veces recurría a un palo blanco que tenía un 1% y la otra persona un 99%. Ya bien entrado en la década de los 2000, se creó la sociedad por acciones, que tiene una gran particularidad, que una sola persona la puede constituir sin perjuicio que el día de mañana pueda incorporar más accionistas a la sociedad por acciones. Y también están las formas asociativas, y muchas de ellas no constituyen sociedad, como sería una comunidad o un consorcio o joint venture. Es decir, cuando 2 personas se juntan sin ningún contrato por medio, para lo cual deciden emprender un negocio. Y en estos casos, la responsabilidad es ilimitada. ¿Qué es lo que diferencia una sociedad de las otras estructuras asociativas que lo constituyen sociedad? Una sociedad siempre va a perseguir el lucro de sus asociados. Si usted crea una sociedad anónima, la máxima es maximizar la riqueza de los accionistas. Y si usted crea una sociedad responsabilidad limitada, una sociedad de personas, lo que se busca
es maximizar la riqueza de los socios. Y la gran particularidad de cuando usted crea una persona jurídica, una sociedad, es que goza de los mismos atributos que una persona natural. Por un lado, tiene un nombre, tiene un domicilio, y lo más importante es que tiene un patrimonio distinto al de los socios o los accionistas, y otra característica muy importante es que la responsabilidad de los socios está limitada al monto de sus respectivos aportes. En el caso, ya algo dije, de la empresa individual de responsabilidad limitada, es una persona jurídica con patrimonio propio, distinta al del titular, y lo más importante es que la responsabilidad está limitada al monto de sus aportes. Y lo no previsto por su ley se aplica las normas de la sociedad responsabilidad limitada, que más adelante haré una breve alusión a ella. Ahora bien, ¿quién puede en Chile constituir una empresa individual de responsabilidad limitada? Puede ser una persona natural, nacional o extranjera. La responsabilidad está limitada al monto de sus respectivos aportes, salvo que la empresa adquiera obligaciones distintas a la objeto para la cual fue creada, tiene persona jurídica y patrimonio propio, y esta empresa individual de responsabilidad limitada tiene la calidad de contribuyente para efectos tributarios. En palabras simples, ¿qué significa esto? Que en el mes de abril del año siguiente, usted hace una declaración de impuesto de la empresa y una declaración de impuesto personal. En el caso de las sociedades, aquí es importante tener en la mente una gran clasificación. Están las sociedades de personas y las sociedades de capital. Las sociedades de personas, ¿cuál es la gran característica de ella? Es la condición del socio al momento de contratar. En cambio, las sociedades anónimas, lo que importa es la libre circulación de la riqueza, de las acciones. En términos prácticos, ¿qué significa esto? Supongamos que Gustavo y yo decidamos crear una sociedad. Por ejemplo, una clínica veterinaria. Gustavo es veterinario, yo soy abogado, no tengo conocimiento mayor de la actividad veterinaria, y a mí me interesa que Gustavo siempre esté en la empresa y que no se vaya a ir cuando él quiera o que él bien venda su derecho a acciones. En ese caso, ¿qué me conviene a mí? En ese caso, a mí, como Alex Matute, me convendría una sociedad responsable limitada. Porque aquí el efecto de sociedades es fundamental. Es decir, Gustavo, si se quiere ir, no puede vender sus derechos a cualquier persona. Cualquier modificación que haga al estatuto de la sociedad va a requerir el consentimiento unánime de todos los socios. En cambio, si Gustavo y yo creamos una sociedad por acciones o una sociedad anónima, que son sociedades de capital, Gustavo puede vender libremente sus acciones, a menos que haya un pacto accionista en la cual antes de vender me ofrezca 1000 acciones. Tiene mayor libertad para entrar o salir Gustavo en una sociedad por acciones anónima que en una sociedad de responsabilidad limitada. Y es por eso que es importante que ustedes vayan viendo los distintos matices para ver las ventajas o desventajas para crear un tipo societario. Ahora bien, ¿cómo define nuestra legislación el contrato de sociedad? Es un contrato por el cual dos o más personas estipulan poner algo en común con la mira de repartirse los beneficios que de ello provengan. Entonces, cuando hablamos de sociedades, hablamos de dos o más personas. Por eso fue una importante reforma la que se hizo cuando se introdujo en nuestra legislación las sociedades por acciones. Porque, como dije anteriormente,
las sociedades por acciones la puede constituir una sola persona, sin perjuicio que el día de mañana incorpore más accionistas. Y para efectos tributarios, la sociedad anónima tiene que hacer su declaración de impuestos y por otro lado, los accionistas también hacen sus declaraciones de impuestos. En cuanto a las sociedades de personas, en que la condición del socio es esencial al momento de contratar. Cuando yo quiero hacer una modificación al estatuto social, requiero consentimiento unánime de todos los socios. La sociedad de personas por excelencia es la sociedad de responsabilidad limitada. Y en la sociedad de responsabilidad limitada, la responsabilidad del socio está limitada al monto de sus respectivos aportes. En el caso de las sociedades anónimas y sociedades por acciones, también está limitada la responsabilidad del socio al monto de sus aportes. Y esta es una de las grandes particularidades por las cuales yo creo una sociedad. Porque yo separo patrimonios y voy diversificando el riesgo. Es decir, ante un incumplimiento contractual, por ejemplo, yo me dedico a vender alimento para las mascotas. Le compro alimento a una gran cadena internacional. Y por ese motivo no le pago el precio. Y el producto ya me fue entregado. En este caso, el acreedor, que esta compañía internacional, puede perseguir la responsabilidad de la sociedad, va a perseguir los bienes de la sociedad, pero no va a poder ir en contra de mis bienes personales, es decir, contra mi casa, ni contra mi auto, ni nada de eso. Las sociedades por acciones es una entidad legal bastante más flexible que reúne características tanto en las sociedades de personas como en las sociedades de capital. Por ejemplo, si yo decido crear una sociedad de responsabilidad limitada, yo tengo la obligación de designar a un representante legal. En cambio, si me voy por una sociedad anónima, generalmente uno va por una sociedad anónima cerrada, tengo la obligación legal de designar a un directorio. Mínimo 3 personas. En cambio, la sociedad por acciones, yo tengo libertad para hacer modificaciones a los estatutos, por un lado, y también tengo la libertad de vender rápidamente mis acciones sin requerir el consentimiento unánime de los otros socios. Y por otro lado, la sociedad por acciones, si bien es una sociedad de capital, no tengo la obligación de designar un directorio y puedo designar derechamente un gerente o un representante legal sin perjuicio que el día de mañana decida instaurar un directorio en las sociedades por acciones. En el caso de las sociedades anónimas, esta es administrada por un directorio. Y en las sociedades anónimas, ustedes pueden ver 3 órganos. Por un lado, están las juntas de accionistas, en la cual concurren todos los accionistas, es decir, que son dueños de acciones. Por otro lado, está el directorio, que es el órgano encargado de la administración. Y más abajo está el gerente, quien ejecuta las grandes definiciones que ejecutó el directorio. Y aquí hay que tener una precaución. Yo no sé si les ha pasado, quizás muchos de ustedes han creado sociedades anónimas o bien han sido invitados a formar parte del directorio de una sociedad anónima. Y cuando yo soy director de una sociedad anónima, la responsabilidad mía puede ser ilimitada si producto de mi decisión se causó graves perjuicios a la sociedad y a los accionistas. ¿Y cuál es el consejo? Si usted no está de acuerdo con una decisión, usted tiene la obligación de pedir que se constancia en el acta su voto negativo y más fundamentar ese voto negativo. Y si los otros directores presentan la decisión, usted va a quedar a cubierto de cualquier acción que decida intentar la sociedad o los accionistas,
producto de esa acción que causó perjuicio a la sociedad. ¿Y por qué ocurre esto? Porque usted, como director de una empresa, tiene ciertos deberes. El primer deber es comportarse como un buen padre de familia. Y esto se conoce como el deber de diligencia y cuidado, que va muy de la mano del deber de información. Por ejemplo, un caso práctico en el cual los directores de una sociedad anónima fueron sancionados y terminaron respondiendo con su patrimonio personal. Ustedes recordarán, si la memoria mal no me falla, en el año 2009, el caso de la Polar. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Que la empresa empezó a tener utilidades más allá de lo normal y ningún director levantó la alerta. ¿Qué está pasando acá? ¿A qué se debe esto? Entonces los directores no pidieron reporte a los gerentes y fueron avanzando. ¿Y por qué fueron sancionados? Porque ellos no cumplieron con el deber de informarse. Ellos tenían la obligación de requerir a distintos gerentes de las áreas las carpetas y toda la información que explicase el movimiento económico, que explicaran esa utilidad no justificada. Entonces, si ustedes creen una sociedad anónima o son invitados a formar parte del directorio de sociedad anónima, el consejo es informarse. Y si la información es incompleta o no los convence, derechamente no voten en contrario a ese acuerdo, porque eventualmente podría causar perjuicios a los accionistas y a la sociedad. Ahora, en cuanto a la regulación. En cuanto a la regulación, hay requisitos que son comunes a todos los tipos societarios. Entiéndase, sociedad por acciones, anónimas o sociedad de personas como si no sea responsabilidad limitada. En primer lugar, está la capacidad. Y aquí, brevemente, algunas particularidades. Está el caso de la mujer casada en sociedad conyugal. La pregunta es que si uno se hace, ¿la mujer casada en sociedad conyugal puede constituir sociedad? En virtud de una reforma de los años 90, se le otorgó a la mujer plena capacidad en materia civil y comercial. Es decir, una mujer casada en sociedad conyugal puede celebrar un contrato de sociedad. Pero sin embargo, la norma que otorgó plena capacidad a la mujer casada en sociedad conyugal no eliminó una norma del Código de Comercio, que establece que la mujer casada en sociedad conyugal, para celebrar un contrato de sociedad, debe hacerlo con la autorización del marido. En la práctica, ¿cómo se ha resuelto esto? Se entiende que esa norma derogó tácitamente esta norma del Código de Comercio y hoy día la mujer libremente puede celebrar un contrato de sociedad. Y esta es la opinión mayoritaria. Pero también me tocó ver otros casos de algunos colegas en que igual hacen comparecer al marido, autorizando a la mujer en la celebración de ese contrato de sociedad. En el caso del menor adulto, es decir, en el caso, entre los 14 y 18 años, ¿puede celebrar un contrato de sociedad? Sí. Pero además de autorización del representante legal, requerirá autorización de la justicia. ¿Los cónyuges pueden celebrar contrato de sociedad? Sí, siempre y cuando no estén casados entre ellos en sociedad conyugal. En cuanto al consentimiento, tiene que ser exento de vicios, serio, sincero y debe exteriorizarse. En palabras simples, ¿qué significa esto? El legislador ni el juez tienen cómo saber que usted quiso celebrar un contrato de sociedad si usted no concurrió a firmar los actos que exige la ley para formar un contrato de sociedad. Tiene que ser serio. Yo no puedo crear un contrato de sociedad para burlar una determinada normativa. Por ejemplo, supongamos que Carlos y yo creamos una sociedad. Y en esa sociedad se establece que Carlos va a tener un 1%
y yo voy a tener un 99%. Pero yo creo una sociedad para hacer trabajar a Carlos, para no pagarle el sueldo ni las imposiciones, y lo hago dueño de un 1%. Pero en la práctica, en el mundo real, ¿qué está pasando? Carlos está recibiendo órdenes directas mías, está cumpliendo un horario y hay un vínculo de subordinación y dependencia. En este caso, en el ejemplo que yo acabo de escribir, hay dos actos que resultan visibles. Por un lado está el acto real, que es el contrato de sociedad, 99 en 1%, y por otro lado está el acto aparente, en el cual lo que se está aquí ocultando es un contrato de trabajo. Y en este caso, el consentimiento está viciado porque no es un consentimiento serio. Por otro lado, el contrato de sociedad debe tener un objeto. Y el objeto debe ser determinado, posible y lícito. Por ejemplo, que sea posible. ¿A qué me refiero con esto? ¿Sabe qué? Constituimos una sociedad, usted vive una sociedad para ir a ejercer la minería al planeta Marte. ¿Ese objeto hoy día es posible? No es posible. Quizás en 100 años más, quién sabe, pero hoy día no es posible. Y por ende, no sería lícito. Una cosa que es bien importante al momento de definir si es una sociedad capital o una sociedad de personas es que el objeto social debe ser determinado. Y aquí hay una gran distinción entre las sociedades de personas, como sería una sociedad de responsabilidad limitada, y las sociedades de capital, que sería una sociedad anónima o una sociedad por acciones. En las sociedades de personas se exige determinación, pero puede ser un poquito genérico. Yo no sé si ustedes han visto algún contrato social que dice nos vamos a dedicar a las consultas veterinarias, a la venta de alimentos para las mascotas y a la importación de juguetes para mascotas. Y además hay una cláusula sin perjuicio de las demás actividades que los socios determinen de común acuerdo. Esta última frase, cuando yo redacto el objeto de una sociedad sin perjuicio de las demás actividades que los socios determinen de común acuerdo, esa cláusula cabe en una sociedad de personas como sería una sociedad de responsabilidad limitada. Pero esa cláusula no es posible en las sociedades anónimas en las cuales yo puedo tener un objeto múltiple, pero tiene que ser específico. Hay una cosa que es muy importante que ustedes tengan a la vista. Supongamos que Claudio, Carlos y Gustavo deciden crear una sociedad de responsabilidad limitada en la cual se van a dedicar a las consultas veterinarias y a la venta de alimento para las mascotas. Ese es el objeto que definieron la sociedad responsable limitada, que lo definió Gustavo, Carlos y Claudio. La pregunta que cabría hacerse aquí, Carlos, Claudio y Gustavo, ¿podrían ejercer su profesión como veterinario en forma particular? En estricto rigor, no. A menos que, cuando redacten el contrato de sociedad, quede establecido expresamente que la prohibición que se impone a los socios del artículo 404, número 4, no es aplicable. Si está esa cláusula, la pobladora sociedad puede ejercer la actividad veterinaria y los socios también la podrían ejercer. Pero si nada se dice,
quedarían impositados de ejercerla, y si la ejercen, todas las ganancias que obtengan, el ejercicio individual, va a ir a la sociedad de responsabilidad limitada. En cambio, esta prohibición que establece el artículo 404, número 4 del Código de Comercio, no cabe en la sociedad anónima porque es una sociedad capital. Si nada se dice, la sociedad puede ejercer el mismo objeto que usted puede ejercer como profesional independiente. ¿Se entiende, no? Sí, Sí, clarísimo sí, y muy muy interesante. bien. La otra pregunta que ustedes tienen que hacerse, ¿qué pasa? Supongamos que Gustavo es el representante legal de una sociedad de responsabilidad, por ejemplo, y esta sociedad tiene como objeto las consultas veterinarias, la importación de juguetes para mascotas y la venta de alimentos, pero Gustavo contrae una obligación distinta al objeto social. Esa obligación que contrae Gustavo, que no guarda ninguna relación con el objeto, obliga a la sociedad. En este caso, las obligaciones que el administrador adquiere fuera del objeto social no son oponibles a la sociedad. Es decir, los acreedores tendrán que perseguir a Gustavo en su patrimonio personal. Y aquí va el consejo para ustedes. Cuando ustedes celebren un contrato con otra sociedad, es importante que revisen el tipo societario que se trata y, en segundo lugar, que pidan la escritura para ver el objeto de la sociedad y, en segundo lugar, las obligaciones que cuenta el representante legal para poder obligar a la sociedad. De lo contrario, tendrán que perseguir al representante legal y no a la sociedad porque actuó fuera del objeto social. Aquí hay una salvedad para el caso de sociedades anónimas. En el caso de la sociedad anónima, lo anterior no tiene aplicación porque se entiende que el directorio representa a la sociedad y no es necesario acreditar eso ante terceros. Entonces, un acreedor quedaría cubierto si en el evento un gerente o un representante actúa fuera del objeto social. Dicho lo anterior, que son los actos comunes al contrato de sociedad, están los requisitos de fondo, es decir, aquellos que nunca pueden faltar. Por un lado, están la estipulación de los aportes, la participación de resultados y la intención de formar sociedad o effectio societatis. En el caso de los aportes, yo puedo aportar dinero, bienes muebles o inmuebles, trabajo manual y en general toda cosa comerciable capaz de prestar alguna utilidad. Y aquí una cosa muy importante al momento que ustedes decidan crear una sociedad de personas o una sociedad de capital. Por ejemplo, si usted crea una sociedad de responsabilidad limitada, usted puede aportar dinero, puede aportar un bien mueble como un auto, una casa, y también usted puede aportar su trabajo. En cambio, en sociedades de capital, como lo sería una sociedad anónima o una sociedad por acciones, usted puede aportar todo lo anterior menos su trabajo. ¿Por qué? Porque son sociedades de capital, lo que importa es la libre circulación de la riqueza, de las acciones, y por ende no cabe el aporte de trabajo o aporte industrial en una sociedad anónima, pero sí en una sociedad de personas. Lo que nunca puede faltar en el contrato de sociedad, la escritura que harán los abogados, es la estipulación del aporte. La estipulación del aporte tiene que estar sí o sí. Pero
no es necesario enterar el aporte en ese instante. Por ejemplo, Gustavo y yo creamos una sociedad responsable limitada, que va a tener un aporte de 10 millones de pesos, un capital de 10 millones de pesos. Gustavo aporta 5 y otros 5 más. Pero perfectamente no tenemos la obligación de enterar en ese instante los 10 millones de pesos en caja de la sociedad. Lo podemos hacer en un tiempo posterior. Y en las sociedades anónimas también puedo enterar el capital en un tiempo posterior, pero ahí tengo un plazo máximo de 3 años para enterar el capital. Ahora, en cuanto a ritos externos de formas y de contenido, están los externos o formalidades de las escrituras propiamente tal, y los ritos de fondo o contenido que debe contener cada sociedad. En Chile, las sociedades mercantiles se forman y prueban por escritura pública, y esa escritura pública, un extracto de esa escritura pública, debe inscribirse en el registro de comercio y publicarse en el diario oficial. Y en este caso hay que tener presente lo siguiente. El extracto de la escritura debe inscribirse en el registro de comercio de la sociedad y publicarse por una vez en el diario oficial. El plazo para inscribir y publicar en el caso de la sociedad responsable limitada y en el caso de las sociedades anónimas son 60 días contados desde la fecha de escritura. Si ustedes deciden constituir una sociedad por acciones, el plazo se reduce a 30 días. Esta es la forma tradicional, pero también está la forma en la cual ustedes pueden constituir empresas por un día. Ustedes van a la página del Ministerio de Economía y ahí está la posibilidad de constituir una empresa por un día. Y ahí usted va eligiendo cuál es el giro que más se le acomoda. Generalmente, el pequeño comerciante, muy pequeño comerciante, recurre a esa fórmula. Y la forma más tradicional y la más común, esta que estoy mostrando ahora en pantalla, donde lo que se hace es un traje a la medida, dependiendo a las necesidades de cada socio o accionista, si es que se decide crear una sociedad de responsabilidad limitada o una sociedad por acciones o anónima. En las menciones esenciales, es decir, las que nunca pueden faltar en cuanto a sociedad, y en la cual el legislador no tiene cómo suplir el silencio de ustedes, están las siguientes: el nombre, apellido y domicilio de los socios. La razón o firma social. Toda sociedad tiene que llevar un nombre. Y aquí, una particularidad que ustedes tienen que tener presente al momento de crear una sociedad responsable limitada o una sociedad de capital, entiéndase sociedad anónima o sociedad por acciones. Si yo decido crear una sociedad responsable limitada, el nombre que yo defina a la empresa tiene que hacer una alusión al objeto de la sociedad o al nombre de los socios. En cambio, si es sociedad anónima, tengo plena libertad para colocar el nombre que yo quiera. Por ejemplo, si Gustavo y yo queremos ser responsable limitada, podemos colocarle consultas Gustavo y Alex limitada, o consulta veterinaria B&M limitada, y yo al colocar ese nombre estoy cumpliendo con lo que dice la ley. Estoy haciendo alguna opción al nombre o al objeto. En cambio, si Gustavo y yo decidimos crear una sociedad anónima, podemos crear el nombre que se nos ocurra. Puede ser BetPet, sociedad anónima. Tenemos amplia libertad para ponerle el nombre que decidamos. La otra mención esencial es el capital que introduce cada uno de los socios. Alex, perdón, ¿Sí? hay una mano alzada del doctor Claudio Ternicier. Doctor. ¿Ya? Claudio, lo escucho. No, no era todavía, se me fue la mano. Ok. Después. Sorry. Bueno,
La otra mención esencial que nunca puede faltar es el capital que introduce cada uno de los socios. Y como dije anteriormente, usted puede aportar bien mueble, inmueble, un crédito, un derecho, algún depósito que le tenga, o bien su trabajo o industria. Pero su trabajo, recuerden, que nunca lo podrán aportar que no sea por acciones o no sea anónima, que son sociedades de capital. Y otra mención esencial son las negociaciones sobre las cuales debe versar el giro social. Y aquí mi consejo es que muchas veces ustedes caen en la tentación de colocar un objeto tan amplio que a él lo permite, porque si ustedes no hacen la salvedad del 404, número 4 del Código de Comercio, van a quedar con prohibición de ejercer la actividad que es coincidente con el objeto de la sociedad, si es una sociedad de personas, como sería una sociedad de responsabilidad limitada. Las otras menciones, que siempre van en los cuatro sociedad, y el elemento que no estuviesen, la ley algo dice, son los socios encargados de administración y uso de la razón social, la parte de beneficios o pérdidas, la época en que la sociedad debe participar o disolverse, y así una serie de otros pactos que las cuales pueden estar o no en el contrato social. Generalmente estos pactos uno los ve en los distintos contratos de sociedad, independientemente del tipo del cual se trate. Ahora, en cuanto a las menciones de la sociedad de responsabilidad limitada, como dije anteriormente, puede hacer alusión al nombre de los socios o al objeto social, pero siempre debe agregar la palabra limitada. Si usted no agrega la palabra limitada, las consecuencias pueden ser desastrosas. Es decir, cada socio responde ilimitadamente por las obligaciones que contrajo la sociedad. En la sociedad de responsabilidad también debe indicarse el capital que introduce cada uno de los socios, pudiendo aportarse también trabajo que es lo que se denomina aporte industrial, y también el objeto de la sociedad. En el caso de las sociedades anónimas, el nombre usted tiene amplia libertad para colocar el nombre que usted quiera, pero siempre debe agregar la sigla SA. Muchas veces a los publicistas no les gusta esto. Yo les recomiendo que siempre agreguen la limitada, la palabra limitada, o bien la sigla SA, porque eso es una notificación a los terceros, a sus eventuales acreedores, en que la responsabilidad de los accionistas o de los socios está limitada al monto de sus respectivos aportes. Para ir concluyendo, veremos las consideraciones al momento de optar entre uno u otro tipo de sociedades. Las menciones a las escrituras están contenidas en el artículo 352 del Código de Comercio. Eso lo escribimos anteriormente, y en el caso del nombre, hace una referencia al objeto o al nombre de los socios, y además indicar que los aportes de los socios están limitados al monto de sus respectivos aportes, tratándose de una sociedad de responsabilidad limitada. En el caso de las sociedades anónimas, las menciones están indicadas en el artículo 4 de la ley 18.046, que es el nombre de la sociedad, el domicilio social y el objeto de esta. Una cosa importante también tener presente, que las sociedades, tanto limitadas como anónimas, se constituyen por escritura pública, si usted tiene notaría, firmar escritura ante un notario. Esta debe inscribirse en el registro de comercio del domicilio de la sociedad y publicarse en el diario oficial. Y el plazo para ello son 60 días. En el caso de las sociedades por acciones, usted puede hacerlo por escritura pública o bien por instrumento privado protocolizado ante notario. Y aquí también debe inscribirse o publicarse en el diario oficial, pero en el plazo de 30 días. Y también está la posibilidad de constituir una empresa por un día, en la cual usted va a la página del Ministerio de Economía y ahí va viendo cuál es el objeto que más se acomoda a la actividad que usted quiera realizar.
La otra consideración en cuanto al nombre o razón social es lo que dije anteriormente. En cuanto al objeto, en la sociedad de responsabilidad limitada, el objeto puede ser cualquiera, puede ser múltiple si usted quiere. Incluso más, usted puede agregar una cláusula que diga sin perjuicio de las demás actividades que los socios determinan de común acuerdo. En las sociedades anónimas, por su parte, el objeto puede ser múltiple, pero tiene que ser específico. En cuanto al número de socios, no pueden ser más de 50 socios, tal la sociedad responsabilidad limitada, y en el caso de las sociedades anónimas no existe límite. En cuanto a la responsabilidad personal de los socios, esta queda limitada al monto de sus aportes o la suma que éstas indiquen, tratándose de una sociedad responsabilidad limitada, y en el caso de los accionistas, tratándose de una sociedad por acciones o anónima, la responsabilidad del accionista queda limitada al monto de sus respectivos aportes. En cuanto al proceso de los aportes, como también lo dije, si es sociedad de personas, como si no sea responsabilidad limitada, usted puede aportar bienes, derechos o incluso el trabajo. En cambio, las sociedades anónimas puede aportar todo tipo de bienes y derechos, excepto no puede aportar trabajo. En cuanto a los órganos encargados de la administración de la sociedad, tratándose de una sociedad de personas, usted tiene amplia libertad para designar al representante legal o crear un consejo consultivo, etc. En cambio, en las sociedades anónimas, usted sí o sí tiene que nombrar a un directorio. Y en sociedades por acciones, usted tiene libertad si nombra desde ya un directorio o bien nombra un gerente o un representante legal. En cuanto a la toma de decisiones, no sea personas, no hay mayores formalidades, salvo que exista alguna salvedad en el contrato de sociedad. En cambio, en sociedades anónimas, las decisiones las toma el directorio en sala legalmente constituida, es decir, debe citarse previamente para tomar las decisiones que adopte la sociedad. Y algunas decisiones, como por ejemplo el aumento de capital, se requerirá una junta extraordinaria de accionistas y un quórum especial. En la sociedad de personas no es necesario nombrar un gerente, a diferencia de lo que ocurre en las sociedades de anónimas, en que sí es obligación nombrar un gerente o un presidente ejecutivo o bien una persona que haga sus veces. En cuanto a la venta de los derechos o acciones, si usted crea una sociedad responsabilidad limitada y alguno de los socios se quiere ir, este socio va a tener tiene obligación de obtener el consentimiento unánime de todos los socios para poder vender, o tendrá que ir a justicia para poder vender su derecho. En cambio, en las sociedades anónimas hay amplia libertad para vender las acciones. ¿Y usted cómo lo puede hacer? Por un instrumento privado autorizado ante notario, en que comparece quien compra y quien vende las acciones, o bien ante un instrumento privado firmado ante dos testigos, o bien vender sus acciones por escritura pública. Eventualmente podría haber un pacto de accionistas, si bien ese pacto de accionistas jamás puede limitar la libre venta de acciones, pero sí que puede establecer ciertas condiciones. Por ejemplo, si Gustavo, claro, si yo tengo sociedad por acciones, y Gustavo quiere vender sus acciones, y le puede decir Gustavo, inventó un pacto de accionistas, que es un contrato distinto contra la sociedad, es decir, Gustavo, antes de vender sus acciones, primero me la ofrece a mí y me da un plazo prudencial para decidir si le compro o no. Y si decirlo, no comprarle o no responde en el plazo que se dedique a ese contrato, ahí usted podría vender libremente sus acciones. Y los pactos accionistas, la ley los permite, sí los permite, y solamente obligan a los accionistas que la firmaron y no a los otros que no son parte de ellos. También
una particularidad, que también ya lo dije en el transcurso de esta charla, es la prohibición de los socios de competir con la sociedad. Esta prohibición no existe, las sociedades anónimas, la sociedad de personas sí existe, a menos que se establezca expresamente que la prohibición del artículo 404, número 4 del Código de Comercio, no aplica. En cuanto a la modificación de estatutos, es decir, la que está establecida en el contrato de sociedad, cualquier modificación, ya sea aumento de capital, cambio de duración de la sociedad, cambio de domicilio, etcétera, va a requerir consentimiento unánime de todos los socios, aun cuando ese socio tenga un 1%. En cambio, para modificar el estatuto de una sociedad anónima no requiere unanimidad y habrá que estarse a los quórum que establece la ley. Bueno, eso ha sido el fin de la presentación. Si me dan un segundito, voy a encenderle la luz. Está cayendo la noche. Denme un segundito igual. Bueno, escucho sus preguntas. Muchas gracias, Alex. Muy interesante la charla. La verdad, quedé bastante sorprendida con algunas de las acotaciones que hiciste. Tenemos en este momento 2 preguntas en el chat. No sé si las personas que le hicieron quisieran hacérselas personalmente, digamos a viva voz. Tenemos la primera pregunta de Ariel Eduardo Chávez. Ariel, no sé si quieres hacerla a viva voz o puedes, o la leo yo. Hola, buenas. Sí, la puedo hacer a viva voz. Perfecto, bienvenido. ¿Se escucha? Sí, se escucha Bien. perfecto. Bien, primero que todo, muchas gracias por la charla. Me quedaron claros varios temas, pero me surgió una duda con relación a la empresa de responsabilidad limitada. Sí, sociedad. Cierto que es mínimo 2 socios y pueden ser hasta 50, entiendo yo. Así es. Pero yo, bien, siendo socio, ¿puedo contratarme y hacerme un contrato de trabajo y un sueldo? Perfectamente. 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 Ya. Y ahí está lo que se conoce como el sueldo patronal, que tiene, si mal no me equivoco, un límite de 80 como algo UF mensuales. Ah, ya, todo. Ok. ¿Mm? Ya, esa era la duda, básicamente. Sí. Muchas gracias, Ariel. Muchas gracias. Uh-huh. Tenemos la segunda pregunta del doctor Claudio Ternicier. No sé si quiere hacerla a viva voz, doctor. El audio no se le escucha, tiene silenciado el micrófono. Perdón, estaba silenciado. Muchas gracias. Bueno, gracias Alex por tu muy buena presentación. Y bueno, un tema que siempre cuesta visualizar bien, siendo unos actores de una sociedad, es cómo ordenar el tema de los retiros, o sea, cuándo hacer retiros o cuándo es pertinente hacer retiros en una sociedad que comienza normalmente los primeros meses, ¿no es cierto? Es difícil tener excedentes, pero cuando ya se generan estos excedentes o ganancias, hay una forma de hacer una regulación en este tipo de sociedades. Estoy pensando básicamente en la SPA, en la Sociedad por Acciones, que tengo la sensación de que aplica muy bien para el caso de emprendimiento de carácter veterinario, ¿no? No sé si me puedes, Sí, digamos... sí. Mire, yo no soy tributarista, pero sí le puedo señalar de forma muy genérica. En Chile, con la última reforma tributaria, hay distintos regímenes tributarios, que está el régimen general, el régimen transparente y el régimen general semi-integrado. Y esto está dirigido generalmente a micros, pequeños y medianos contribuyentes. Entonces, ¿cuál es el consejo que uno hace? Cuando usted crea una sociedad, tiene varias ventajas. Por ejemplo, si usted actúa emitiendo boletas, usted le van a tener el 10%. Si excede ciertos tramos, va a tener que pagar un impuesto. En cambio, si usted crea una sociedad,
Lo que es aconsejable es que todos los insumos que usted compre y todo lo que sea necesario para producir la renta, lo lleve a gasto. Por ejemplo, la publicidad que usted haga es un gasto y usted lo puede bajar a su renta imponible. Si usted contrata o necesita la asesoría especializada de otro colega, ese colega le puede emitir una factura, si es que tiene empresa, o una boleta, y usted lo lleva a gasto. Y con eso usted va bajando la carga imponible. Cuando llega el mes de abril de cada año, tanto la empresa como usted tiene que hacer una declaración de impuestos. Y usted va a tributar por las ganancias dependiendo del tramo en que esté. Entre más ganancia, mayor va a ser el impuesto que usted pague, y el impuesto que usted ha pagado en primera categoría es un crédito que usted le va a permitir rebajar el impuesto a pagar. Entonces el consejo, Claudio, ¿Ya? es que usted se insere en el día a día todos los gastos que usted tiene en funcionamiento de la sociedad, porque eso le va a permitir rebajar la carga imponible y el impuesto que usted pague va a ser mucho menor. Porque si usted tiene puro ingreso, por ejemplo, usted tiene puro ingreso, pero usted no tiene un contrato de trabajo, no tiene ningún gasto, todo eso es ganancia, y lo más probable es que termine pagando en el escalafón, en el tramo más alto que establece el Servicio de Impuestos Internos. Y usted puede comprar desde el papel, de la impresora, los bienes muebles, y todo lo que usted necesita para producir la renta. Ok. Y Bueno, también hay muchas que tener gracias. algunas precauciones. Si yo tengo un gasto que no guarda ninguna relación con la renta que yo produzco, eso es un gasto rechazado, y el tributo que me va a aplicar el servicio va a ser bastante grande. Por Ya. ejemplo, si usted está casado y su cónyuge se dedica, no sé, a una actividad muy distinta, pues ya por ser su cónyuge, gasto rechazado. O si usted contrata los servicios de un físico y usted no logra demostrar que ese físico, el servicio que usted no guarda ninguna relación con el objeto de su sociedad, gasto rechazado. Ujú. Ya. Ahora, Alex, ahondando un poquitito más, me queda claro en el tema de los impuestos, ¿eh? Entiendo que hay algún instrumento por ahí, entiendo Corfo, que permite eh, poder conseguir un crédito tributario que permitiría también ayudar ¿cómo se llama?, a rebajar impuestos. No sé si puedes decir algo de eso. Y lo otro es lo que originalmente preguntaba, en el sentido de que, ¿cómo es el retiro de plata para el bolsillo? Ponte tú que son dos accionistas en una sociedad de responsabilidad limitada, ¿no es cierto? Cuando ya empiezan a haber ganancias, eh, ¿hay alguna forma de regular aquella plata que pueda retirar los socios y aquello que que sea retorno a capital para poder seguir invirtiendo, o es una decisión arbitraria de los socios? A ver, si es sociedad anónima y la sociedad tiene pérdidas, usted no puede repartir nada. No, evidente. Claro. Ahí puede tener, como se puede tener problemas con el servicio. Si hay ganancia, ahí usted tiene amplia libertad para regular Ya. los retiros Ya. o el pago de dividendos cuando usted tiene una sociedad anónima o una sociedad por acciones. Él tiene amplia libertad. Ya. Ya. O sea, es Generalmente en una la práctica, que es lo que decisión. uno ve, uno cuando hace los retiros, uno siempre va caucionando algún fondo para afrontar el próximo año, ya sea sueldo y cuánta cosa. Correcto. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Tenemos dos manos levantadas. Carlos Cubillos, ¿estás por ahí para hacer tu pregunta? Sí. Perfecto. Gracias. Don Alex, buenas tardes a todos, y a don Alex en especial, muchas gracias
Mi pregunta es, básicamente la había escrito, si una pareja está casada con bienes mancomunados, ¿ellos pueden formar una sociedad limitada? Y la otra pregunta es, ¿cómo sería la estructura si ellos pudiesen formar esta sociedad para pagarse los sueldos? Eso Man- básicamente. Bienes mancomunados entiendo que es sociedad conyugal, ¿cierto? ¿Sí? En ese caso, como la sociedad conyugal es una sociedad que se crea por el imperio de la ley, como son normas de orden público, en ese caso los cónyuges, caso de sociedad conyugal, no podrían formar contrato social, no podrían. Sí lo podrían hacer si estuviesen casados en separación de bienes o en el régimen de participación en los gananciales. Y perfectamente, si están casados en separación de bienes o régimen de participación en los gananciales, perfectamente pueden celebrar el contrato de sociedad, se puede establecer un sueldo que no supere el monto que establece el servicio, si no me equivoco son 80 UF mensuales, y todo lo que exceda sobre ese monto mensual se entiende que es un retiro y pagará dependiendo del tramo en que usted quepa, dependiendo de los ingresos que obtenga la sociedad. Ok, me quedó claro, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Tenemos otra pregunta de Ariel. Ariel, ¿estás por ahí? Carlos, ¿puedes bajar tu manito para no confundir si quieres preguntar nuevamente? Muchas gracias. Ya, perfecto. Una pregunta cortita. ¿Se puede tener más de una EIRL? No, EIRL, sí, Individual. sí se podría, pero con objetos distintos. Perfectamente se podría. Yo no, en general no lo he visto, ¿ah? Pero en Chile usted tiene la libertad para formar toda la estructura necesaria que usted tenga. Usted puede hacer una arquitectura de sociedades y cada sociedad puede tener un objeto distinto. No sé si me explico. Sí, sí lo entiendo. ¿Ya? Por Perfecto. ejemplo, usted puede tener una empresa individual de responsabilidad para las consultas veterinarias y puede tener otra empresa individual para el servicio de rentacar o importación de productos X para venderlo en el mercado nacional. Ya. Sí, lo que pasa es que, ¿qué pasa si uno tiene una IRL, cierra la empresa y después quiere iniciar otra vez un rubro similar o hacer otra IRL? ¿Se podrá? En relación al mismo rubro. Mira, en estricto rigor se puede, pero también hay que ver qué es lo que pasó con la anterior. Si hay un mismo rubro y supongamos que haya incumplimientos tributarios, eventualmente el servicio te podría bloquear para formar nueva empresa. ¿Ah? Así que ojo ahí. Ya, perfecto. Y la otra ¿Sí? cosa que podría pasar también, la otra cosa que podría pasar, que fue lo que dije también en la presentación, que si usted crea una empresa similar, los acreedores digan, ¿sabe qué, señor juez? Aquí no hay un consentimiento serio, aquí se está creando una nueva sociedad para burlar a los acreedores y eventualmente intentar pelear la unidad para encontrar sus bienes. ¿Ah? Entonces igual hay que tener un poquito de cuidado con eso. Pero estricto rigor se puede. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Ariel. Quisiera invitar a los que aún tienen dudas. Acá, Janet Carrillo, no sé si quieres hacer tu pregunta, Janet, por a viva voz. ¿Estás por ahí? ¿O prefieres que lo leamos en el chat? O quizás no puedes. También es una... Ah, el micrófono no está funcionando de Janet. Hago yo la pregunta, Alex. Dice, tengo una duda al comprar derechos de llaves de un negocio, por ejemplo, una clínica veterinaria. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas y cómo proceder jurídicamente al momento de adquirirlo con un socio o socia? Bueno, mire, ahí lo aconsejable es hacer lo que se denomina un due diligence, es decir, una revisión de tanto el punto de vista legal como tributario y contable de esa empresa. Porque puede ser que esa empresa que usted está comprando tenga trabajadores y una sociedad que se entiende que va a haber continuidad y usted, cuando asuma como dueña, esa sociedad va a seguir estando obligada con sus trabajadores. Si esa sociedad contrajo deudas con acreedores,
los acreedores van a ir en contra de esa sociedad. Entonces, antes de comprar una empresa que está funcionando, usted tiene que hacerle un escáner completo, tanto desde el punto de vista legal, es decir, que hay un cumplimiento desde el punto de vista comercial, cumplimiento laboral, etcétera, como también desde el punto de vista tributario, que esté el impuesto al día, antes de comprar. Y también el tema de la patente, porque muchas veces cuando uno compra una sociedad que está funcionando el derecho de llaves, eso debe informarse a los municipios respectivos, y muchas veces los municipios también pueden colocarte trabas para autorizar esa transferencia de patente. Entonces, jamás compren a ciega sin previamente hacer un due diligence, es decir, un escáner, tanto desde el punto de vista laboral, jurídico y contable, a dicha empresa. Porque nunca saben con lo que se pueden encontrar. ¿Te quedó claro? Muchas gracias, dice, sí, le quedó clara la duda. Muchas gracias, Alex. Alex, te quería hacer yo una pregunta. En el caso de una SPA, Sociedad por Acciones, donde uno de los socios, por ejemplo, de un aporte inicial de 2 millones de pesos, 1 millón de pesos, ¿eso lo limita? Porque está bien, por un lado limita, digamos que su riesgo, entre comillas, pero también por el otro lado puede ser una limitante para su ganancia, o cuándo correspondería, por ejemplo, aumentar o se puede llegar y aumentar ese capital inicial. Esa es mi duda. Ahí va a depender mucho de la negociación que usted haga al momento de pactar el contrato social. Por ejemplo, usted ¿cómo se llama? Aportó 2 millones y el otro accionista aportó 2 millones de pesos, cada uno es dueño del 50%. Y supongamos que esa sociedad tenga una utilidad de 100 millones de pesos, al momento de repartir los dividendos, usted llevará 50 y el otro accionista llevará 50. Pero supongamos que usted puso 2 y el otro accionista puso 4, que esto quedaría, no sé, a ver, con las matemáticas se me pueden ayudar, su participación en utilidades va a ser proporcional al aporte que usted hizo. El otro accionista llevará 2/3, usted llevará 1/3. Suponiendo que sea 6 millones de pesos el capital, el otro accionista puso 4 y usted puso 2. Y en el caso de aumentar ese capital, por ejemplo, yo quisiera igualar a mi otro socio, ¿esto lo puedo llegar y hacer o tengo que hacer una nueva escritura o nueva publicación? ¿Cómo es el sistema? Cuando se modifica el capital, si usted quiere igualar al socio, tiene que hacerse una modificación societaria cumpliendo con todas las formalidades necesarias, que es escritura pública, inscripción en el registro de comercio y diario oficial. En el caso de la sociedad de personas, como si una sociedad responsable limitada, usted, ¿cómo se llama?, va a requerir unanimidad de los socios. En cambio, si es sociedad de capital, va a requerir una junta extraordinaria de accionistas y tener al menos un quórum de 2/3 de las acciones emitidas con derecho a voto, para poder modificar esa cláusula del pacto social. Muchas gracias. E invito a todos los que tengan dudas todavía pendientes, que no se han atrevido ahí a preguntar, los invito a ya sea levantando la mano o por el chat. No sé si alguien más quisiera hacer alguna consulta. Damos algunos minutos más. Por ejemplo, un poquito la pregunta que usted me hace, quiero unirla con la pregunta que hace Janet. Por ejemplo, si Janet quiere comprar el derecho de llaves, es decir, una sociedad que ya está funcionando ya. Si fuera una sociedad responsable limitada, eso va a implicar una modificación social. Ella puede negociar todos los términos y condiciones en el pacto social, porque eso requiere un consentimiento de todos los socios. Entonces, es un contrato de libre disposición en palabras simples. En cambio, si yo compro las acciones de una sociedad anónima, es un contrato de adhesión. Ahí no tengo manija para poder negociar las cláusulas del contrato social en ese instante, sin perjuicio que más adelante puede tener una junta extraordinaria de accionistas y ahí intentar modificar el contrato de sociedad. Muchas gracias, Alex.
A ver, acá tenemos otra pregunta de Janet. Dice, si una persona aporta mayor capital para un negocio, por ejemplo, el 65%, y ésta fallece, su familia o herederos pueden eventualmente reclamar este porcentaje y tomar futuras decisiones. Va a depender de cada tipo societario y qué es lo que se acuerde en cada contrato. Por ejemplo, si tenemos un contrato, si tenemos sociedad responsabilidad y tenemos 2 socios y fallece uno de los socios, si nada se dice, en el contrato de sociedad se disolvería la sociedad por reducirse los derechos en una sola persona. Pero generalmente, el contrato de sociedad uno puede pactar que en el caso de fallecimiento de unos socios, podrá continuar la sociedad con los herederos existentes y los herederos deberán designar un administrador común que los represente en la sociedad. Y lo mismo en la sociedad anónima. Y además, si yo me muero y yo tengo una sociedad responsabilidad o una sociedad por acciones o anónima, los derechos sociales o bien las acciones que yo tenga, tanto sociedad de capital, son bienes que además son heredables. La continuidad o no va a depender mucho de lo que se pacte en cada contrato social. Y todo eso usted lo puede regular al momento de firmar. Muchas gracias. Le quedó muy claro. Muchas gracias. Tenemos en este momento 24 personas en la sala. Quisiéramos saber si hay alguna pregunta adicional, que alguien quisiera o tuviera alguna duda adicional a lo que ya se ha expuesto. Ya son las 21:24 también, así que agradecemos la buena disposición de Alex a darnos esta presentación. Doctor Bodero, no sé si usted tiene la mano alzada, así que por favor. Dicen en el campo me le subió la mano, pero no, yo creo que ya las preguntas han sido claras. Primero que todo agradecerle a Alex, porque esto aclara mucho el tema de las sociedades más allá de las cosas tributarias. Cuando uno sabe qué hacer, yo he transmitido harto que una sociedad, cualquiera que sea el tipo, tiene que ser hecha jurídicamente y hecha por un abogado. Y luego ingresan los contadores a manejar la parte financiera. Entonces, por eso es importante para nosotros lo que ha establecido Alex con las ventajas y desventajas que tienen todas las formas de sociedades. Y cada uno elegirá la que mejor le convenga de acuerdo a sus necesidades, su capital, el desarrollo de su negocio, en fin. Así que quiero agradecerle a Alex mucho lo que está haciendo, porque creo que ha aclarado a algunas personas y a nosotros también, los que ya somos más veteranos, en algunas dudas que pudiésemos tener. Así que era eso, solamente aclararlo y pedirle a la gente que está participando que sigan preguntando si es que tienen más preguntas y si no, dar por terminado esto para que nos vayamos. Creo que es hora de... Sí, sí, yo creo que también hasta el momento no ha habido solamente felicitaciones, agradecimientos, así Sin duda. que yo creo que es una buena hora para dar término a esta charla. Les recordamos a los socios del Consejo Regional Metropolitano que hay un convenio legal con el estudio de abogados de Correa y Asociados, y además a todos los que aún no se han colegiado, se animen al menos a evaluarlo, y bueno, serán muy bienvenidos a todos ustedes. Muy agradecido, Alex, por tu estupenda charla. Esta quedará grabada y la subiremos en unos días más al canal de Colmevet, y agradecidos a todos acá por participar. Les damos muy buenas noches. Y pronto estaremos con nuevas charlas. En enero tenemos una nueva charla bien interesante sobre contratos laborales, así que también van a ser todos muy bienvenidos en esa charla. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias. Okay. Gracias, Harold. Gracias, Alex. Bueno, yo les quiero agradecer y también invitarlos, ¿cómo se llama?,
a separar patrimonio mejor dicho, y cuidar los bienes de su familia y no exponerlos en el ejercicio de su actividad profesional. Las herramientas legales existen y aprovechenlas. Exactamente. Bueno, yo me despido, ha sido un gusto haber compartido con ustedes y espero verlo en otra ocasión. Gracias, Alex. Muchas gracias. Y Harold, Muchas gracias. también Chao a gracias. todos. Buenas noches. Gracias, Buenas noches, buenas noches a Gustavo. todos. Hola, buenas noches, Claudio. Chao. Buenas Y Alicia. noches. Y Alicia, Buenas buenas noches. noches. Gracias Chao, por chao. Gracias, Leticia. Alicia ha sido el patrimonio aquí Alicia. que tenemos.